Nuestra frase secreta, ese juego loco que inventamos, fue lo que le salvó la vida a mi hijo. Yo tenía 28 años cuando Lucas, después de ver su primera película de los Avengers, decidió que necesitábamos un lenguaje secreto como el de los superhéroes, puro código de emergencia, porque según él, así se comunicaban los héroes de verdad. Tenía 6 años, una imaginación enorme, y todo lo que tuviera que ver con misiones secretas o mensajes cifrados lo fascinaba. Me conmovió muchísimo verlo pasar toda una tarde de sábado inventando señales con las manos y frases clave, y luego obligándonos a todos a memorizarlas, porque nunca se sabe cuándo habrá una emergencia familiar. Sara, mi esposa, solo puso cara de bueno, pero le siguió el rollo, porque Lucas estaba tan emocionado que no podía estarse quieto. El código que inventó Lucas estaba sorprendentemente elaborado para un niño de su edad. Comprar helado era señal de peligro. Significaba que algo iba mal. Ir a ver a la abuela Betty quería decir que había que pedir ayuda en ese momento, aunque ni abuela Betty teníamos. El perro necesita baño era la forma de decir me lastimé o alguien me está lastimando. Mamá va a hacer espagueti hoy en la noche quería decir tengo miedo pero no puedo decirlo. Papá va a trabajar hasta tarde otra vez significaba me están llevando a algún lugar donde no quiero estar. Y la frase de seguridad, la que indicaba que todo estaba bien, era el tío Steve va a venir, porque el hermano de Sara vivía al otro lado del país y jamás llegaba sin avisar. Durante meses nos lo tomamos en serio, porque Lucas lo consideraba el juego más importante del mundo. Nos ponía a prueba en cada comida, metiendo alguna frase clave para ver si respondíamos con la señal correcta. En el coche, rumbo a la escuela, de pronto salía con un ¿y si hoy compramos helado? Y nosotros teníamos que acordarnos de contestar preguntando si no sería mejor que viniera el tío Steve. Si fallábamos, nos daba toda una cátedra de por qué los superhéroes nunca bajan la guardia y nuestra familia tenía que estar preparada para cualquier emergencia. Lo que empezó como una ocurrencia, terminó siendo cosa seria. Apenas Lucas cumplió 7 años, cuando el nuevo vecino, el señor Patterson, se mudó junto a nosotros. Era un señor como de 50 años, recién divorciado, que desde el principio se mostró demasiado interesado en nuestra familia, especialmente en Lucas. Al principio parecía inofensivo, solo un tipo solitario queriendo hacer amistades en un barrio nuevo. Nos saludaba con mucha efusividad cada que nos veía, se ofrecía a ayudar en el jardín y siempre traía dulces o juguetes para Lucas cuando se lo topaba. Pero al poco tiempo su actitud empezó a ponerse incómoda. Comenzó a salir al patio justo cuando Lucas jugaba afuera, buscando cualquier excusa para asomarse por la cerca y platicar con mi hijo más de la cuenta. Le preguntaba cosas muy específicas sobre su horario, sus actividades favoritas y si a veces se sentía solo cuando Sara y yo estábamos en el trabajo. Por separado, las preguntas no sonaban raro, pero juntas ya se notaba un patrón que me hacía ruido. La primera alerta llegó durante una carne asada, un sábado por la tarde, cuando Patterson se invitó solo y acorraló a Lucas cerca de la puerta trasera. Yo estaba adentro sacando los platos cuando Lucas entró corriendo a la cocina y, como si nada, comentó que tenía muchísimas ganas de comprar helado. Luego, después de una pausa, agregó que probablemente el tío Steve no vendría hoy, pero igual podíamos llamarle. Esa combinación de frases me puso en alerta. Supe de inmediato que Lucas intentaba decirme que algo estaba mal, aunque él mismo parecía no estar seguro del peligro. Le pregunté con mucho cuidado qué había pasado, y Lucas me contó que Patterson le había hecho preguntas raras sobre su cuerpo y si ya le estaba saliendo vello en las partes privadas. También le había dicho que algún día podía ir a su casa a ver su colección de cómics antiguos, pero solo cuando sus papás no estuvieran, porque los adultos no entendían lo especiales que eran esos cómics, y encima le ofreció tomarle fotos leyendo para que no olvidara cuáles eran sus favoritos. Salí rápido al patio y encaré a Patterson, que seguía merodeando por la cerca aunque Lucas ya se había metido. Le dije en seco que sus preguntas eran totalmente inadecuadas y que no quería que se acercara a mi hijo. En ese momento, su actitud cambió por completo. Dejó de fingir y me salió con que estaba exagerando cualquier plática de vecinos, que yo tenía la mente retorcida al sospechar de su interés genuino por el desarrollo de Lucas. Me llamó paranoico y dijo que seguramente Lucas había entendido mal unas preguntas sobre deportes y crecimiento, pero la forma en que se puso a la defensiva y que no podía ni sostenerme la mirada me dejó claro que Lucas tenía razón en encender la alarma. Le prohibí acercarse a nuestra casa y le recalqué a Lucas que nunca debía quedarse solo con él. Pero Patterson no se rindió y su comportamiento fue de mal en peor. De pronto parecía vigilarnos todo el tiempo, parándose en lugares estratégicos para ver nuestros movimientos mientras fingía que solo hacía cosas de vecino. Empezó a aparecer cada mañana en la parada del camión donde Lucas esperaba para ir a la escuela, siempre con el pretexto de revisar su buzón o comprar algo en la tienda, pero acomodándose justo donde podía ver a mi hijo interactuando con los demás niños, y a veces hasta
sacaba el celular para tomar fotos, diciendo que estaba captando las nubes o los jardines. Si algún otro papá lo miraba raro, enseguida se acercaba a platicar muy casual, aunque sin dejar de vigilar a Lucas, haciendo que nadie se atreviera a decir nada sin sentirse paranoico. La cosa se puso peor cuando empezó a dejarle regalos a Lucas en el buzón. Chocolates, cómics, figuras de acción y tarjetas coleccionables aparecían cada rato, siempre con una nota firmada como «Tu amigo especial, señor P», donde elogiaba a Lucas por su inteligencia, su comportamiento y hasta por lo guapo y maduro que era, diciendo que merecía cosas bonitas. Cuando yo tiraba los regalos, Patterson le preguntaba a Lucas si los había disfrutado, poniéndolo en la incómoda situación de tener que inventar una excusa o explicar que no podía aceptar nada de los vecinos. Lucas empezó a usar con más frecuencia nuestro lenguaje en clave. Cada vez que Patterson se le acercaba o lo hacía sentir incómodo, salía con alguna referencia al helado o al espagueti. Los mensajes eran cada vez más urgentes, y bastaba que Patterson estuviera cerca para que Lucas metiera frases clave en cualquier conversación. Decía que el perro necesitaba un baño después de pasar frente a la casa de Patterson, o sugería que mamá debería hacer espagueti para cenar si notaba que nuestro vecino lo andaba vigilando desde la ventana. Todo cambió cuando Lucas empezó a tener pesadillas. Soñaba que Patterson se metía a la casa en la noche y se lo llevaba, así que se despertaba gritando, corría a nuestro cuarto y al día siguiente insistía todavía más con sus mensajes en clave. Mamá debería hacer espagueti hoy. Era su manera de decir que estaba asustado, aunque no supiera cómo explicarlo. El perro necesita un baño. Quería decir que ni en casa se sentía seguro. Tal vez deberíamos comprar helado después de la escuela. Era una petición para que yo fuera por él, porque no quería caminar solo, con el riesgo de que Patterson pudiera interceptarlo. Después de que Lucas mencionó lo del helado 3 veces en una sola mañana, decidí instalar cámaras de seguridad en la casa, y fue así como descubrí que Patterson nos tenía vigilados de manera enfermiza. Las cámaras lo grabaron parado en su propio jardín, mirando durante horas la ventana del cuarto de Lucas, y durante el día se acercaba a nuestra cerca, espiaba el patio trasero y tomaba fotos de los lugares donde Lucas jugaba. Hasta había acomodado unas sillas de jardín en su patio para tener mejor vista a nuestra casa, como si hubiera puesto una caseta de vigilancia disfrazada de área de descanso. Las grabaciones ya eran bastante inquietantes, pero todo empeoró cuando me enteré de que Patterson había estado siguiendo a Lucas a la escuela. Primero lo vigilaba en la parada del camión escolar y luego llegó a manejar detrás del autobús, estacionándose frente a la primaria y mirando a los niños durante el recreo desde su coche. Otros papás ya se habían dado cuenta de ese hombre raro que aparecía en los eventos escolares y los parques, pero él era tan cuidadoso que su comportamiento solo parecía raro, sin llegar a ser abiertamente delictivo. Cuando lo confronté con los videos, la máscara de vecino amigable se le cayó de inmediato y se puso agresivo y amenazante. Me acusó de acosar a un hombre inocente que nada más quería ayudar a la comunidad. Se puso a quejarse de que los papás de hoy ya no valoran la ayuda genuina y que ahora todos desconfían hasta de una amistad normal entre adultos y niños. Fue aterrador ver cómo de vecino servicial pasó a depredador agresivo, sobre todo sabiendo que tenía en la mira a mi hijo de apenas 7 años. Fue ahí cuando Patterson intentó acercarse a Lucas directamente. Empezó a buscarlo en la escuela, diciendo que era amigo de la familia y que tenía permiso para llevárselo a alguna cita médica o emergencia familiar. Lucas, usando nuestro código, le avisó a su maestra diciendo que su papá iba a trabajar hasta tarde otra vez y preguntando si el tío Steve podría pasar por él en su lugar. Por suerte, la maestra Rodríguez ya sabía de la situación, porque yo había avisado a la dirección sobre Patterson y sus actitudes sospechosas. Me llamó de inmediato mientras mantenía a Lucas en el salón y me contó que Patterson estaba en la oficina principal exigiendo llevarse a mi hijo por una supuesta emergencia familiar. Les dijo a todos que Sara había tenido un accidente automovilístico y que la llevaban al hospital, y que yo estaba en una junta urgente y le pedí de favor que recogiera a Lucas. Se armó toda una historia convincente, con lágrimas falsas y llamadas fingidas a hospitales. Cuando llegué a la escuela en menos de 10 minutos, ahí seguía Patterson discutiendo con los directivos que tenía derecho a ayudar a las familias vecinas en caso de crisis. Juro que hasta mostró mensajes de texto falsos, supuestamente míos, donde le pedía que fuera por Lucas. Después, las cámaras de la escuela mostraron que llevaba semanas vigilando el plantel, aprendiendo los horarios y rutinas para planear el secuestro al detalle. Sabía qué puertas quedaban abiertas al final de clases y cómo moverse por el edificio sin llamar la atención. Tenía todo calculado, esperando el momento perfecto para llevarse a Lucas con la excusa de una emergencia. La policía lo arrestó de inmediato por intento de secuestro, pero lo que encontraron en su casa reveló hasta dónde llegaba su obsesión. Tenía cientos de fotos de mi hijo, tomadas durante meses, notas con nuestras rutinas diarias, mapas de los caminos de la escuela y diarios perturbadores con fantasías sobre tener una relación especial con él. Las paredes de su cuarto estaban llenas de fotos de Lucas jugando en el patio, esperando el camión escolar o en eventos escolares. Lo más
aterrador fue encontrar un plan detallado para secuestrarlo, con opciones para diferentes escenarios y hasta lugares donde podía esconderlo sin que lo encontraran. Patterson había investigado cabañas aisladas en bosques estatales, leído libros de psicología infantil para manipularlo y comprado cosas como sujetadores, sedantes y otros objetos que dejaban claro que pensaba tener a Lucas mucho tiempo. Todo indicaba que el intento de recogerlo en la escuela era solo una de varias estrategias que estuvo planeando. Al final, la investigación sacó a la luz que Patterson era en realidad un delincuente sexual registrado llamado David Kruger, que llevaba años viviendo con identidad falsa desde que llegó a la colonia. Su historial incluía condenas por abuso infantil en 2 estados y había usado documentos falsos para rentar casas en colonias familiares donde podía acercarse a posibles víctimas. Nuestro caso se integró a una investigación federal más grande que abarcaba 5 estados, enfocada en las actividades de Patterson. Al profundizar en el caso, los agentes federales descubrieron que él no actuaba solo, sino que pertenecía a una red organizada de depredadores que intercambiaban información sobre posibles víctimas y coordinaban sus movimientos para no levantar sospechas. Esta red estaba formada por más de 20 personas repartidas en varios estados, todos enfocados en buscar niños que cumplieran con perfiles muy específicos, como la edad, el aspecto y la situación familiar de Lucas. El FBI halló largas conversaciones entre Patterson y otros miembros, donde hablaban directamente sobre Lucas, compartían fotos, datos personales y analizaban las mejores estrategias para acercarse a él. Durante meses la red estuvo vigilando a nuestra familia, turnándose para observar nuestras rutinas y detectar cualquier punto débil que pudieran aprovechar para un posible secuestro. Incluso se tomaron el tiempo de investigar los horarios de trabajo de Sara y míos, las actividades de Lucas fuera de la escuela y las relaciones con nuestros familiares. Saber que todo era parte de una conspiración criminal bien planeada, y no solo cosa de un vecino enfermo, nos aterrorizó por completo. El sistema de lenguaje en clave que empezó como un juego de niños, literalmente le salvó la vida a Lucas, pues gracias a él pudo avisar que estaba en peligro en situaciones en las que hablar claro solo lo hubiera puesto en más riesgo. Esta gente buscaba niños que parecieran solos o que no supieran cómo pedir ayuda, así que el hecho de que Lucas pudiera comunicarse los hizo verlo como un blanco demasiado complicado. Tras arrestar a Patterson, los demás miembros de la red se replegaron, pero los agentes federales nos advirtieron que podían intentar terminar lo que Patterson no logró. La red ya había invertido mucho tiempo y recursos en Lucas, y ver que se les escapó podía ser visto como una amenaza a su reputación y seguridad. Nos recomendaron redoblar precauciones mientras el FBI seguía buscando a los implicados que faltaban. En ese tiempo, Lucas siguió usando nuestro código constantemente, dejándonos saber que se sentía observado e inseguro, aunque Patterson ya estaba tras las rejas. Decía que quería comprar helado cuando veía autos raros cerca de la casa. Comentaba que el perro necesitaba un baño cuando algún desconocido le hacía preguntas sobre nosotros. Y sacaba el tema del espagueti en las pláticas cuando notaba a la misma persona en diferentes lugares durante varios días. Su instinto resultó acertado, porque los agentes confirmaron que la red seguía monitoreándonos y ahora usaban métodos mucho más sofisticados que los de Patterson, con gente entrenada en contravigilancia y tácticas de secuestro. Cambiaban de autos y de aspecto, y se turnaban para evitar rutinas que llamaran la atención. Normalmente, las advertencias en clave de Lucas eran lo primero que nos alertaba de la presencia de nuevos sospechosos, lo que nos daba oportunidad de ajustar las medidas de seguridad y avisar a los federales a tiempo. 3 meses después de que arrestaran a Patterson, todo se complicó cuando Lucas no llegó a la casa a la hora de siempre después de la escuela. Iba caminando con sus amigos cuando se les acercó una camioneta y 2 tipos intentaron llevárselo. Por suerte, Lucas logró soltarse y escapar, pero sus amigos estaban tan asustados que no pudieron dar buenas descripciones de los agresores ni del vehículo. Cuando al fin llegó a casa, empezó a usar todas nuestras frases en clave al mismo tiempo, lo cual era su forma de avisar que estaba en máximo peligro y necesitaba ayuda urgente. Esto provocó una reacción enorme de las autoridades y el FBI se coordinó con la policía local para proteger a nuestra familia y a la escuela de Lucas. Rastrearon la camioneta y dieron con una empresa de renta que era utilizada por gente relacionada con la red de Patterson, así que quedó claro que el ataque tenía todo que ver con nuestro papel en exponerlos. El mensaje era directo: querían terminar lo que Patterson dejó pendiente, sin importar la presión de las autoridades. Por seguridad, Lucas fue puesto bajo custodia y lo llevaron a una casa protegida en una zona tranquila, cuidada por expertos en resguardar víctimas y testigos infantiles. Estuvo ahí 2 semanas, hablando con Sara y conmigo solo por teléfonos seguros, mientras los agentes trabajaban para desmantelar la organización que nos había puesto en la mira. El lenguaje en clave fue vital, porque le permitió a Lucas expresar cómo se sentía y alertarnos de cualquier cosa sin poner en riesgo la investigación. Estar separados fue muy duro para todos,
todos, sobre todo sabiendo que no podíamos estar a su lado en el momento más delicado de su vida. Durante las llamadas supervisadas, usaba nuestras frases en clave para decirme cómo estaba manejando el encierro y el miedo, mientras yo intentaba animarlo y darle fuerza aunque no pudiera abrazarlo. Sara y yo nos turnábamos para hacerle llamadas, tratando de mantener el contacto mientras los agentes federales trabajaban sin descanso para acabar con la amenaza. Al final, la operación federal terminó con redadas simultáneas en 7 estados y la detención de 23 personas implicadas con la red de Patterson. Muchos de ellos tenían archivos muy detallados sobre nosotros, como fotos recientes, rutas de GPS y planes de secuestro donde querían llevarse a Lucas a un lugar escondido en otro estado. La investigación reveló que llevaban meses planeando su captura, pues para ellos era clave para proteger la reputación de su grupo y evitar que otros testigos colaboraran con la policía. Al allanar sus casas, los agentes descubrieron que la red tenía más de 10 años operando y que habían logrado secuestrar y traficar a decenas de niños en todo el país, usando métodos cada vez más refinados para elegir víctimas, infiltrarse y ejecutar secuestros casi imposibles de rastrear. Lucas no fue elegido solo por su edad o su aspecto, sino porque su perfil psicológico indicaba que era un niño obediente y poco probable que intentara escapar después de ser capturado. Entre las pruebas que encontraron, había expedientes súper detallados de cientos de niños que podían ser blancos, y el de Lucas era de los más completos. Tenían registradas sus rutinas, su carácter, cómo se llevaba con la familia y hasta las debilidades emocionales que podrían aprovechar para manipularlo si llegaba a estar secuestrado. El nivel de planeación que tenían era espantoso y deja claro lo cerca que estuvieron de lograr su objetivo antes de que nuestro sistema de comunicación codificada les arruinara el plan. Ya con la red desarticulada y sus integrantes bajo custodia federal, por fin Lucas pudo volver a casa. Pero los meses que pasó con miedo constante lo marcaron de formas que, para sanar, necesitarán años de terapia especializada. Siguió usando nuestro lenguaje codificado casi como un reflejo automático, incapaz de soltar la alerta permanente que lo protegió durante la crisis, pero que ahora no lo dejaba relajarse ni disfrutar de lo que debería ser una infancia normal. Cualquier persona desconocida, ruido fuera de lo común o situación inesperada, disparaba en él la alerta de algo anda mal. El trauma se notaba más allá de la comunicación en clave. Lucas desarrolló un miedo intenso a estar solo, incluso estando en casa con todas las seguridades posibles. No podía dormir si no revisaba varias veces en la noche puertas y ventanas, y desconfiaba de cualquier adulto que le pusiera atención, ya fuera un maestro, un entrenador o los papás de sus amigos. El niño alegre y abierto que era a los 7 años se volvió un pequeño que vivía siempre a la defensiva, convencido de que el mundo era peligroso por naturaleza. Sara y yo buscamos ayuda con psicólogos expertos en casos de niños que han pasado por amenazas constantes o intentos de secuestro, profesionales que entienden lo mucho que el peligro afecta el desarrollo mental y social de un niño. Lucas tenía que aprender a manejar la ansiedad y esa hipervigilancia, mientras poco a poco volvía a confiar en que realmente estaba a salvo en lugares normales. El lenguaje en clave seguía siendo parte fundamental de la comunicación familiar, pero empezó a adaptarse para incluir aspectos emocionales, no solo medidas de seguridad. En la terapia salió a la luz que Lucas cargó con un estrés enorme durante esos meses, sintiendo que tenía que protegerse y también cuidar de toda la familia, usando el código para avisarnos de cualquier cosa rara y al mismo tiempo fingir que su vida seguía siendo como la de cualquier niño. Ese nivel de alerta constante lo dejó agotado y aislado, con secuelas que solo con mucho apoyo y tratamiento podrán irse. Parte de la recuperación fue ir ampliando poco a poco su zona de confort, siempre respetando su necesidad de sentirse seguro y de tener sus herramientas para comunicar lo que sentía. El código familiar siguió en uso, pero ahora incluía frases sobre cómo se sentía, avances en la terapia o situaciones sociales que lo desbordaban. Decir que iba a revisar el clima era su manera de explicar que tenía recuerdos feos o flashbacks. Alimentar a los pájaros quería decir que se sentía abrumado por el ruido o la gente, y regar las plantas significaba que necesitaba sentirse más seguro en casa. Los juicios contra los miembros de la red se alargaron muchísimo, con audiencias en diferentes estados y testimonios de muchas víctimas y sus familias. Lucas tuvo que contar lo que vivió y explicar cómo el lenguaje codificado lo ayudó a pedir auxilio en momentos en que hablar directo podía ser muy peligroso. Tanto fiscales como jueces quedaron impresionados por la madurez y la inteligencia de Lucas y coincidieron en que su manera discreta de comunicarse evitó que sucedieran más secuestros.
Durante el juicio, Lucas compartió algunas de nuestras frases clave y explicó cómo las usaba para avisar de un peligro, pero de manera que nadie más sospechara. El jurado se conmovió mucho al escuchar su historia y ver cómo esa forma de comunicarse se volvió su salvavidas durante meses de peligro e intentos de secuestro. Los fiscales argumentaron que, sin ese sistema familiar de emergencia, Lucas probablemente habría sido secuestrado e incluso asesinado por la red. Al final, los 23 miembros del grupo recibieron condenas largas en prisión federal, y varios enfrentan cadena perpetua por secuestro de menores, trata y conspiración. El juez principal reconoció el valor de Lucas al testificar y recalcó que el sistema de comunicación familiar fue la clave para atrapar y desmantelar a una organización criminal que llevaba años operando en varios estados sin que nadie la detectara. La atención mediática que tuvo el caso hizo que el sistema de comunicación familiar de emergencia fuera reconocido a nivel nacional, y expertos en seguridad infantil empezaron a recomendar que todas las familias tuvieran su propio código para situaciones de crisis. Lucas y yo fuimos invitados a dar charlas y talleres sobre cómo crear estos sistemas, siempre cuidando su privacidad y compartiendo solo lo necesario para ayudar a otras familias a proteger a sus hijos. Sin embargo, aunque todos los responsables están en la cárcel y la red ya no existe, Lucas sigue luchando día a día con las secuelas del trauma y la amenaza constante que vivió. Estuvo tanto tiempo en modo supervivencia que las cosas normales de la infancia ahora le parecen peligrosas y fuera de control. Cosas tan simples como jugar en el patio, ir a casa de un amigo o participar en eventos escolares requieren una planeación y medidas especiales que para otras familias ni siquiera existen. El lenguaje codificado que le salvó la vida se convirtió en una herramienta para sanar, pero también en un recordatorio constante de todo lo que pasó. En la terapia fuimos modificando el sistema, reduciendo poco a poco las frases relacionadas con el peligro y sumando señales de cariño y consuelo. El tío Steve va a venir pasó de ser todo está bien a decir te quiero y estás protegido. Y con el tiempo, conforme Lucas fue procesando lo que vivió y encontrando formas más sanas de enfrentar sus miedos, empezaron a surgir frases nuevas de manera natural. Después de años de terapia, Lucas pudo armarse de estrategias para lidiar con la ansiedad y la hipervigilancia, manteniendo siempre los pies en la tierra sobre los riesgos que realmente valían la pena. Aprendió a distinguir cuándo una reacción era fruto del trauma y cuándo sí había un peligro real, y poco a poco volvió a conectar con el mundo, dejando atrás ese miedo constante a ser secuestrado o lastimado. No fue fácil. Hubo momentos en que parecía que no avanzaba, pero gracias a su resiliencia e inteligencia, Lucas logró salir adelante mucho mejor que otros chicos de su edad que han pasado por situaciones similares. Todo esto también hizo que nuestra familia se uniera de formas que nunca imaginamos. Sara y yo aprendimos a hablar de cosas difíciles sin rodeos. Encontramos mejores maneras de estar al pendiente de Lucas y a valorar esas pequeñas cosas cotidianas que muchas familias ni siquiera notan. Aquel lenguaje en clave que empezó como un simple juego de niños terminó volviéndose un sistema muy elaborado para apoyarnos y seguir unidos en los momentos más pesados que nos ha tocado vivir. Ahora que Lucas es adolescente, todavía recurre a ese código de vez en cuando, aunque ya no es para emergencias graves, sino más bien para pedirnos apoyo emocional. Por ejemplo, cuando dice voy a comprar helado, sabemos que tuvo un día difícil y necesita que estemos más al pendiente. O si menciona que venga el tío Steve, en realidad nos está pidiendo sentirse seguro y apapachado por la familia. Ese sistema que alguna vez literalmente le salvó la vida, ahora le ayuda a mantener el vínculo con su infancia, mientras enfrenta los retos normales de la adolescencia. La red criminal que iba tras Lucas fue completamente desmantelada, y hasta donde se sabe, ya no queda nadie de ese grupo huyendo por ahí. Patterson murió en una prisión federal 2 años después de ser sentenciado, pues otros reos, al enterarse de lo que había hecho con menores, lo atacaron. Todo el proceso de investigación y juicio se volvió un caso emblemático para las autoridades federales, marcando un antes y un después en cómo se enfrentan estas redes de depredadores y permitiendo que se diseñen mejores estrategias para atraparlos antes de que puedan dañar a más niños. Aquella frase de juego que para muchos sería una broma fue lo que mantuvo a salvo a mi hijo en los meses más peligrosos de su vida, dándole una forma de avisarnos sobre amenazas o pedir ayuda en situaciones donde hablar claro lo hubiera puesto en más riesgo. El código secreto que empezó como fantasía de superhéroes terminó por convertirse en una verdadera herramienta de sobrevivencia, protegiendo a Lucas de ser secuestrado, traficado o, incluso, asesinado por una organización criminal que ya había hecho lo mismo con muchos otros niños.